las palabras de apertura de este segundo foro de hoy. Buenas tardes, profesora Yoconda. El audio. Ajá. ¿Me oyen ahora? ¿Me oyen La ahora? escuchamos. Sí. ¿Cómo estás, comadre Argelia? ¿Cómo estás, comadre Argelia? Muy contenta, profe. Bueno. Estos espacios realmente te llenan de entusiasmo, esperanza también y mucho trabajo. Muy bien. Bueno, esa era la actitud de Argelia Laya, la misma. O sea, pa'lante, como el elefante, pase lo que pase, pa'lante. Bueno, muy buenas tardes. A nombre del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, le doy la bienvenida a nuestro distinguidísimo panel de hoy, en el cual tenemos muchas expectativas cifradas por ser personas que más allá de la teoría, de la ideología que uno tenga en relación al tema, son personas que viven con el problema diariamente. O sea, no son cualquier persona, no son X y Z, son unas personas muy importantes. Les doy la bienvenida especialmente al panel y a todos los participantes. Y espero que sea tan importante para todos nosotros como para mí lo va a ser, con toda seguridad. Especialmente en este momento en que el episcopado venezolano ha arremetido contra las feministas venezolanas y contra, también en el mismo documento, contra la comunidad sexodiversa, ¿no? Hay un comunicado que está rodando de la comunidad sexodiversa, protestando la intromisión en los asuntos privados de la comunidad sexodiversa. Y bueno, nosotras también hemos respondido a partir de hoy, estamos respondiendo y firmando un documento sobre la irresponsabilidad del episcopado venezolano, descalificando a quienes tengan posiciones como nosotras tenemos, a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, estamos comenzando la pelea, pero no la vamos a dejar. Estamos aquí desde el año 82, estamos en esto. Y bueno, bienvenidas y buen provecho para todo lo que vamos a hacer hoy. Gracias. Muchas gracias, profesora Yoconda, maestra histórica de la lucha feminista por los derechos sexuales y reproductivos y, por supuesto, activista en la lucha por la despenalización del aborto en nuestro país. Buenas noches al panel y a participantes de este segundo foro en Venezuela. ¿Será ley? Hablemos de nuestro derecho a decidir. Como ya saben, la interrupción voluntaria del embarazo está estrechamente vinculada a la salud. Realizar una interrupción del desarrollo de una gestación en un tiempo prudencial y con métodos seguros, con la mejor información disponible y en condiciones sanitarias salubres, presenta riesgos mínimos para la salud de las mujeres. Sin embargo, en un país como Venezuela, con un marco legal tan restrictivo en materia de interrupción voluntaria, como lo es nuestro código penal, que relega a las mujeres que deciden dar fin a una gestación no voluntaria, no deseada ni planificada o producto de una violación, a un mercado clandestino de cuchitriles insalubres y de dealers de pastillas que ponen en peligro la vida de las mujeres. Y solo muy pocas se salvan, las menos, las que sí pueden acceder a clínicas privadas y a las dosis seguras de estas pastillas. El aborto ilegal esconde dos realidades: las mujeres que mueren en el intento y las grandes ganancias económicas, así como también el aborto ilegal tapa, entre comillas, errores de embarazos que no deben saberse. Esto lo sabe muy bien la Conferencia Episcopal Venezolana, erróneamente autodenominada Provida, cuando en realidad promover la ilegalidad de la interrupción voluntaria del embarazo y obstaculizar procesos de debate, discusión y legislación sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es promover la cultura de la muerte. El aborto es un privilegio para pocas y aún así, al ser ilegal, también expone a las mujeres a una situación de peligro, pues al ser víctima de una mala praxis
o violencia de cualquier tipo dentro de ese consultorio, no puede denunciar por encontrarse en una situación ilegal. Por ende, se encuentra desprotegida y su salud general se encuentra en riesgo. Es precisamente la salud de la mujer en la interrupción voluntaria del embarazo la que abordaremos en el foro de hoy. Y para ello invitamos a médicas, médicos y otras especialistas interesadas en la salud de las mujeres. Antes de darles la palabra, vale recordar que la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo no solo ha sido promovida por las feministas venezolanas. El gremio médico también participó en su momento en la elaboración de una propuesta para despenalizar el aborto en situaciones específicas. Veamos. Para 1981 se celebró la 36ª reunión ordinaria de la Federación Médica Venezolana en Maracaibo, Estado Zulia. Según la feminista venezolana Teresa Sosa y su artículo de la página Palabra de Mujer del año 2009, por primera vez en el país la Federación Médica abordaba como ponencia central el aborto en Venezuela, al que consideraban un grave problema de salud pública. La ponencia estuvo fundamentada con los aportes de varios médicos y médicas, entre ellos Rosendo Castellanos, que ya era el presidente de la federación en ese momento. Se aprobó en la asamblea la despenalización del aborto en las siguientes situaciones o causales: malformación congénita, cuando peligre la vida de la madre, y por violación o por incesto. Dicha asamblea de la Federación Médica Venezolana recomendaba la modificación de la legislación vigente por parte del entonces Congreso Nacional, a fin de que se pudiera interrumpir el embarazo legalmente en los casos enunciados anteriormente. Y además se creó una comisión encargada de solicitar al Congreso de la República la revisión del Código Penal para hacer las reformas pertinentes en esta materia y posteriormente elaborar un anteproyecto de ley que regularice la situación de la mujer en materia de aborto. En la elaboración de la ponencia colaboraron también la abogada Sonia Scambati, la psicóloga Elisa Jiménez, la doctora María Ede Fernández, la profesora Giovanna Mérola, antes Machado y muchas más. El debate de esta asamblea recibió una fuerte arremetida de la Iglesia Católica. Qué raro. Ciertamente, esto pudo haber impedido que se aprobara ante el Congreso la propuesta de la Federación. Tal y como lo señala la psicóloga feminista y profesora Magdimar León en la tesis de maestría Temas centrales en el debate sobre el aborto en Venezuela y argumentos teóricos para su despenalización en el 2012, esta propuesta constituyó el primer esfuerzo de despenalizar el aborto en nuestro país. Sin embargo, tal propuesta no se constituyó como parte del reconocimiento de los derechos de las mujeres a decidir sobre su embarazo y sobre su cuerpo, sino, abro comillas, de ver el aborto como un problema de salud pública, que sin duda lo es, pero solo un aspecto de la problemática, cierro comillas. Siguiendo con este aspecto de la salud de las mujeres, es menester recordar que para mediados de los 80, organizaciones dedicadas al área de la salud sexual y reproductiva crearon centros de atención en el área para dar respuesta a las necesidades de servicios que no eran cubiertos por el Estado, como es el caso de los círculos femeninos populares, creada de manera informal en 1974 y consolidada en los años 80. La Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, AVESA, fundada en 1984, donde pertenece la profesora Magdimar León y Mercedes Muñoz. Al Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer, CISFEM, fundada en 1989. Y otras surgieron como iniciativa de profesionales de la medicina, como es el caso de la Asociación de Planificación Familiar, la FAM, fundada en 1986, que pertenece a la Federación Internacional de Planificación de la Familia, IPPF, de donde son dos de nuestros ponentes. Pues ahora, 40 años más tarde, nos encontramos en este foro,
con profesionales de la medicina y especialistas de la salud, quienes nos expondrán sobre el estatus del debate sobre la despenalización del aborto en el gremio médico, las acciones, planes e iniciativas que se han desarrollado en el área, que apunten a mejorar la situación del aborto en nuestro país, y la atención a mujeres que han recurrido a la interrupción de un embarazo no esperado, no planeado, así como las posibilidades de que el gremio médico y demás compañeras puedan incorporarse en el debate público y legislativo. Pues bien, comencemos dándole la palabra. Tengo el honor de presentarles a la abogada Yelena Carpio, abogada feminista, especialista en derechos humanos y militante de la organización Faldas R, Falda en Revolución. Adelante, Yelena. Hola, tengo una presentación, no sé si la podemos activar. Bueno, perfecto, buenísimo. Ok, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, voy directo porque es bastante información. Yo voy a compartir con ustedes mi intervención, los hallazgos del informe El aborto desde la escucha, que sistematiza una investigación militante llevada a cabo por Feministas en Acción, libre y directa por la autonomía sexual y reproductiva, Faldas R. Este informe trata de un análisis estadístico descriptivo sobre los datos recabados en la línea Aborto, Información Segura durante el año 2019. El objetivo de la investigación fue decir sobre la realidad de las mujeres que llaman a la línea. Saber, por ejemplo, por qué deciden realizar el aborto, en qué condiciones se encuentran, de qué herramientas disponen, un poco su situación social, su situación incluso relacional, afectiva. Esta investigación no es un reflejo de la totalidad de los abortos en Venezuela, privilegia, digamos, lo local, ¿no? Desde Faldas, nosotras reconocemos que el aborto es parte de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Y este informe es también un medio para promover el derecho a la información. Bueno, comencemos por ofrecer más información sobre la base de este informe. Está basado en la atención telefónica, como les decía, durante el año 2019 y 1.142 llamadas registradas. Los estados, creo que la presentación se ve un poco rarita. Los estados desde donde más nos llamaron fueron los estados donde se concentra la mayor parte de la población del país. Por supuesto, Distrito Capital, Carabobo, Aragua, el estado Lara. Y bueno, también tuvo influencia el estado, también hubo llamadas bastantes del estado Mérida y del estado Zulia. Si quieres pasamos a la siguiente. Respecto a cómo se dieron las llamadas en el transcurso de este año 2019, tenemos en pantalla que la mayoría de las llamadas se produjeron entre mayo, junio y enero. Mayo, junio, agosto y enero. Aquí tenemos un gráfico, por favor, puedes pasar el anterior, disculpa. También tenemos un gráfico comparativo sobre la cantidad de llamadas en 2018 y 2019. Vemos cómo se incrementaron las llamadas en 2019. Es importante también tener presente
que la reducción de llamadas en el 2019, en marzo y abril, tiene que ver con que fueron los meses del apagón general. Sigue adelante, por favor. El promedio de la edad de las usuarias de la línea, de las personas gestantes, de las mujeres que deciden llamarnos. La edad promedio es entre 25 y 26 años. Esto no tiene mayor variabilidad desde el año 2015. El mínimo de la edad en las llamadas fue de 14 años y máximo de 50 años. Esto también es una información valiosa porque nos muestra que es un mito aquello de que son las adolescentes las que abortan. Vemos aquí, bueno, que son mujeres jóvenes, pero son mujeres adultas. Adelante, porfa. Aquí seguimos analizando el promedio de edad. Y vemos que, como les comentaba, se mantiene como la tendencia de que el mayor rango de edad está entre los 20 y los 31 años. Sigue adelante, por favor. Ahora bien, respecto a la ocupación de las mujeres que nos llaman, el 42% son mujeres trabajadoras, 27% estudia, 11% trabaja y estudia, 9% se define como ama de casa y apenas 3% dice encontrarse desempleada. Sigue adelante, por favor. Respecto a el nivel de instrucción, el 55% son bachilleres, 25% tienen formación universitaria, 12% tienen ya formación técnica, 4% educación básica. Un porcentaje mínimo dice no tener ninguna formación o no responde. Adelante, por favor. Sobre sus ingresos mensuales, el 25% refiere ganar un salario mínimo. 21%, 2 salarios mínimos. Apenas 12% supera los 4 salarios mínimos. Este porcentaje de un salario mínimo, este 25%, representa un incremento respecto al año 2018, que fue de alrededor de 15% quienes ganaban un salario mínimo. Adelante, por favor. 44% de las mujeres son madres. Este es un dato importantísimo que, para desmitificar ese prejuicio sobre la supuesta oposición entre las mujeres madres y las mujeres que deciden realizarse un aborto. Aquí podemos ver que un altísimo porcentaje de mujeres es, en efecto, es ya madre cuando decide practicarse un aborto. Sigue adelante, por favor. Ok, el 28% de las mujeres usaron métodos anticonceptivos en el momento en que quedaron embarazadas. Esto es un altísimo porcentaje que nos demuestra que aún tomando todas las precauciones posibles, se puede quedar embarazada. También tenemos un 64% que no utilizaban métodos anticonceptivos y un 3%
que utilizaban lo que llaman métodos naturales, el método del ritmo, temperatura, un 3% que fue víctima de violación. Y bueno, esto vamos a profundizar ahora, si quieres pasa adelante, sobre los métodos anticonceptivos utilizados. Pásale, ok. Aquí vemos que el método anticonceptivo más utilizado es el condón masculino. Luego tenemos un 16% de pastillas anticonceptivas. Pero hay un dato que viene ahora muy importante, si quieres pasa a la siguiente lámina. En el que podemos ver parte de las razones por las cuales las mujeres no estaban usando métodos anticonceptivos. Un 34% refirió que no los conseguían y un 13% que no tenía acceso material por su altísimo costo. A ver si quieres, sigue la siguiente. La experiencia previa sobre el aborto. Esto también es un dato muy importante, un hallazgo muy interesante, que el 78% de las mujeres refirieron no haberse practicado antes un aborto y el 21% había tenido un aborto inducido o espontáneo. De modo que también esto da el traste con la idea de que las mujeres cuando empiezan a abortar no las para nadie o utilizan el aborto como medio anticonceptivo. Asimismo, ¿cómo estoy con el tiempo? ¿Ya lo pasé o...? Bueno, aquí tenemos en esta lámina, tenemos las razones que aducen las mujeres por las cuales deciden realizarse el aborto. La gran mayoría, 46%, lo hace por la situación económica, por razones económicas. Un 29% refirió que no deseaba tener el hijo. La hija no deseaba ser madre. El 7% porque se encontraba estudiando, no lo podía asumir, no lo deseaba asumir por sus estudios. También 6% por una mala relación de pareja, 4% por violación, el otro 4% por tener como plan de vida la migración y otros porcentajes menores. Si quieres, pasa a la siguiente. Disculpa, Yelena, que no se escuchaba anteriormente, te quedan 4 minutos. ¿Perdón? Si quieres, pasa a la siguiente. Quedan 4 minutos, Yelena. 2 minutos, ok. Si quieres, pasamos a la siguiente. 4 minutos. Ok. Podemos pasar, ajá. Otros datos importantes de las variables, a partir de las variables recogidas en la investigación, encontramos que el 23% de las mujeres con las que hablamos intentó un procedimiento sin éxito antes de llamar a la línea. Estas mujeres trataron de autoadministrarse el procedimiento siguiendo las pautas establecidas en internet o por quienes le vendieron el medicamento en el mercado especulativo. Adelante. El 60% de las mujeres consiguió misoprostol en el mercado especulativo. Y esto ha significado, por ejemplo, durante el 2019, un costo entre los $100 y los $120, que representó
un incremento bastante alto respecto del año anterior. Adelante, la siguiente. Ok, vamos a cerrar con las recomendaciones del informe. Empezamos por las recomendaciones sobre la legislación. Legislar para garantizar la educación sexual integral, la atención integral de la salud sexual y la salud reproductiva, y también para reformar el Código Penal y derogar así las disposiciones del artículo 430, 431, 433, 434 que penalizan el aborto, con la única excepción de que esté en riesgo la vida de la parturienta. Adelante. También entre las recomendaciones contemplamos que sea promover pues que sea aprobadas las políticas sanitarias que garanticen abortos seguros por solicitud hasta la 12ª semana de gestación y bajo la presencia de causales a partir de la semana 13ª hasta la 22ª. También aprobar el uso del medicamento mifepristona en el tratamiento clínico de los abortos en los protocolos de atención, cuidados prenatales y atención obstétrica de emergencia, lo que pasa por su autorización en el registro sanitario del medicamento mifepristona en Venezuela. Adelante, por favor. También recomendamos garantizar la existencia y acceso a métodos anticonceptivos modernos que permitan el disfrute efectivo de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, así como del misoprostol, que actualmente está incluido en la lista de medicamentos esenciales. Adelante. Y finalmente, solicitamos que sea declarada con lugar la acción de nulidad interpuesta en el 2018 en contra de las disposiciones del Código Penal que antes les refería. Bueno, y con esto cierro, estoy atenta a las preguntas, hice una síntesis súper apretada, el informe está disponible en las redes de Falda, y bueno, es un informe muy completo y muy riguroso, se los recomiendo leer con mayor profundidad, y bueno, estoy atenta a las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Yelena. Es de gran relevancia el informe que nos presentas, ¿no? Y cómo organizaciones tan pequeñas trabajan con las uñas para poder mostrarnos algunos datos en un país que tiene un silencio informativo, ¿no? Bastante importante, un silencio estadístico en el que no tenemos ningún tipo de datos ni indicadores. Pues de 1.142 llamadas que hicieron a esta línea, que es una línea gratuita en la que pueden recibir información sobre educación sexual y reproductiva, y mujeres que están en procesos de aborto o deciden abortar voluntariamente, interrumpir voluntariamente su embarazo, pues nos hemos dado cuenta, tal como lo decía Yelena, ¿sí? La desmitificación, ¿no? Quienes llaman, solicitan información para la interrupción del embarazo, el 42% son mujeres trabajadoras, están ocupadas, son personas jóvenes entre los 25 y 26 años. Además, el 55% son mujeres que ya han terminado el bachillerato y el 25% tienen educación universitaria. Entonces, esto desmitifica esto de que las mujeres, las únicas que interrumpen el embarazo son aquellas con menos recursos, que no tienen ningún tipo de estudios, etcétera, ¿no? Y sobre todo el porcentaje que nos habla de que el 28% usaron métodos anticonceptivos. Entonces, no es verdad que las mujeres que deciden como último recurso interrumpir un embarazo que no buscaron, no se estaban cuidando. Esto es un dato muy importante. Gracias, Yelena. Y las preguntas las tenemos para el final de todas las ponencias. Por favor, vayan escribiéndolas para luego puedan hacerla de manera oral o también por el chat. Continuamos entonces con el doctor Enrique Abache.
El doctor Enrique Abache es médico, magíster en ginecología y obstetricia, exdirector de la maternidad Concepción Palacios y actual director de PLAFAM, Asociación Civil de Planificación Familiar. Adelante, doctor Enrique. Abra su cámara y su micrófono. Reactivar, iniciar video. Ahora sí, ¿me oyen? Le escuchamos, sí. Bueno, perfectamente. Buenas noches a todas y todos, ¿verdad? Todas las colegas y los colegas que están en el panel y a todos los participantes. Ha sido bien interesante lo que se ha dicho sobre la interrupción involuntaria del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo. Es un problema pues, que no es de ahora, esto ha sido de toda la vida. Yo desde que estuve en el posgrado de la maternidad Concepción Palacios me cansé de ver morir mujeres y las que no morían por complicaciones de aborto en condiciones de riesgo quedaban con secuelas muy grandes. Y por eso es que, en mi opinión, los que estamos de acuerdo, ¿verdad?, con lo que se está presentando, es que no queremos más que se nos sigan muriendo las mujeres por esta causa, ¿verdad? Porque un 13% de la mortalidad materna está dado por las muertes de mujeres como consecuencia de abortos en condiciones inseguras, ¿verdad? Donde han ido, que actualmente se está como reactivando, dado que el maravilloso misoprostol está tan difícil de acceder a él, ¿verdad? Entonces muchas mujeres están como acudiendo a métodos que ya habían desaparecido, como son las raíces de perejil y todo. Yo me cansé, yo hasta en la maternidad, hasta un cepillo lavatetero saqué de un abdomen de una mujer que la perforaron y eso llegó hasta el abdomen. Pero viendo todo lo que se ha hablado, ¿no? Y como dijo una de las colegas que habló antes, ¿qué tan lejos ha llegado la propuesta de discusión? Sí, yo recuerdo esa proposición que llevó la Federación Médica Venezolana, cuando estaba a cargo de él el doctor Castellano, excelente profesor y siempre muy preocupado por lo que él también veía en la maternidad Concepción Palacios, de donde él era médico y fue también profesor, y él le preocupaba mucho y se propuso y llegaron a esos acuerdos para llevarlos. Eso llegó hasta el Congreso y todo, pero una llamada del clero acabó con eso y se engavetó. Perdón. Entonces, esa es la lucha que tenemos que tener con los aspectos religiosos de nuestro país y dejar de quedarnos callados y reaccionar. Y de una vez decirle por todos los medios a la Iglesia que en vez de preocuparse por eso, que se preocupen por todos los problemas que tienen en el Vaticano con los curas pederastas, con todo eso, que eso sí es un delito severo, como el Banco del Vaticano. Ellos tienen muchas cosas por las que preocuparse, ¿no? Y dejar a nuestras mujeres que decidan, ¿ves? Porque el 60% de los embarazos que se dan no son planeados. Que muchas mujeres los aceptan, perfecto, pero otras no, porque consideran que no es el momento, ¿verdad?, para procrear o porque no estaba en sus planes. Y entonces se dirá, pero ¿y por qué no usaron anticonceptivos? Díganme ustedes, ¿por qué? Porque los servicios de planificación familiar, la planificación familiar aquí en Venezuela ha sido siempre la huérfana en todos los hospitales. Yo creo que el único hospital grande de Venezuela que tenía un servicio como tal de planificación familiar era la maternidad Concepción Palacio, con una gente maravillosa en los años en que yo estuve allá, donde había buena atención. De hecho, hasta tenían un día quirúrgico para esterilizaciones quirúrgicas voluntarias de mujeres, todo eso. Pero luego, no, ya después quedan como parte de la consulta de ginecología. Entonces,
ya no es la misma atención, porque atender planificación familiar significa hacer una buena historia clínica, hablar con la mujer, conocer sus inquietudes, porque es una consulta, como todas las consultas, pues que sirve para educar a la mujer en eso, porque ellas no saben. Y por eso es que no es solamente en el común de las mujeres que encontramos. Yo conozco algunas médicas de otras especialidades que no conocen su ciclo menstrual y han tenido embarazos no planeados. Aceptados, sí, después que está. Pero entonces, ¿qué esperamos de esas mujeres, verdad? Con nuestra educación que en salud sexual y reproductiva, que no ha sido la mejor, que ellas no conozcan su ciclo menstrual. Entonces, primero, para eso, para evitar las muertes maternas por aborto inseguro, primero tenemos que evitar que la mujer se nos embarace. ¿Cómo hacemos eso? Con buenos servicios de planificación familiar, educándolas en salud sexual y reproductiva, que tengan acceso fácil a los anticonceptivos que hay en el mercado. A mí me consta que el Ministerio de Salud ha gastado cantidades ingentes de dinero en anticonceptivos, pero no hay monitoreo de eso. En una oportunidad nos llevaron a la maternidad Concepción Palacio, no les digo cuántas cajas de anticonceptivos, que le faltaban 2 meses para vencerse y estaban almacenadas en los grandes almacenes de eso. Entonces es importante esos aspectos. Y otro muy importante es la sensibilización de nuestros médicos. Y para eso, porque en los cursos de posgrado de ginecología están incluidas unas clases sobre derechos sexuales y reproductivos, donde se tocan, por ejemplo, la violencia de género y tal, pero no se habla de esto, del embarazo no deseado, del embarazo no planeado, no se habla. Y mi propuesta siempre ha sido que más de una clase tiene que ser una cátedra, así como hay una cátedra de alto riesgo obstétrico, una cátedra de esto, de aquello, para estudio y comprensión de la mujer, donde el médico sensibilice, conozca a fondo todo lo que es el aspecto de salud sexual y salud reproductiva, desde la niñez hasta la senectud, porque esa es otra parte también, que digamos que a las personas ancianas, a las viejas, entre comillas, que las adoro, muchos médicos creemos que ellas no disfrutan del sexo o que eso está prohibido para ellas. No, y eso hay que tocarlo también, todo eso, ¿verdad? Entonces, otra cosa que preguntaban por ahí, que cómo podemos facilitar servicios posaborto. Entonces ahí vuelve la sensibilización de los médicos, no solamente de los médicos, sino de todo el personal de una emergencia, de un hospital, desde el portero, porque allí empieza la estigmatización de nuestras mujeres cuando llegan por un sangrado y sin saber la causa ya piensan que es un aborto provocado. Y es la que se queda de última, y es a la que todo el mundo ve de reojo, así con ciertas cosas, y bueno, las mujeres, las que han contado sus episodios, ha sido realmente doloroso todo lo que nos han contado, y a nosotros los médicos, o a mí por lo menos, me avergüenza mucho, ¿ves? Cuando oigo esas historias, porque esas mujeres lo que necesitan es compasión, ser empáticos con ellas, ¿ves? Sin emitir juicios. Uno no puede emitir juicios de ninguna clase. Y no puede ser que una mujer que acuda a una atención posaborto después que se le haga una aspiración o un legrado uterino, se vaya del hospital sin un método anticonceptivo. Y eso es lo que ocurre. No hay ningún médico que por lo menos le haga una referencia para un servicio de planificación familiar. Y yo pienso que ahí deberían estar en los sitios donde se realiza la atención posaborto, porque ya hubo retención de restos, por lo que sea, debe haber métodos anticonceptivos suficientes para ofrecerle a la mujer, explicándole bien, porque si no se le explica, si no se le dice, si no se le educa a ese respecto, ella puede quedar embarazada 12 días después, de nuevo. Entonces vuelve y empieza aún más la revictimización, porque esa es una sinvergüenza y es la que dicen que toman el aborto como un método anticonceptivo. No, pero si es que no. Después de parir
de paso. Nadie les hace una referencia para un servicio de planificación familiar. Nadie habla de eso. Solamente ven los puntos, no sé qué, estás orinando bien, bueno, pato, y chao. Y eso no es así. El puerperio tiene que ser atendido como debe ser. Bien el puerperio pues, después de un parto o después de un aborto. No puede irse una mujer de un servicio sin por lo menos la información. Si no tienes el método anticonceptivo en tus manos, la información, la educación, que eso es lo que nos hace falta. Al personal médico y paramédico que trabaja en nuestros hospitales. Hablar con la mujer, porque la consulta se ha transformado así en un rapidito. Y más en estos tiempos de COVID, donde se han reestructurado todos los hospitales por la atención del COVID, entonces muchas consultas que están en solitario. Y con la dolarización de la economía, pues las mujeres no van a gastar en anticonceptivos cuando tienen que darle de comer a 4 muchachos que tienen ahí, o a 1, a 2. Porque de paso, entonces, las compañías farmacéuticas huyeron de nuestro país, todo, entonces, como lo económico es lo que priva, un anticonceptivo, pues cuesta muchísimo, muchísimo más que un salario mínimo. Ustedes me dirán cómo hacen esas mujeres. Entonces, gracias a que hay organizaciones como la nuestra, Plafan y otras, donde facilitan y se hacen jornadas de planificación familiar, ofreciéndoles y dándoles métodos anticonceptivos, ¿verdad? El ministerio también lo está haciendo, pero preguntaba yo, entonces sí, vamos de casa en casa y damos, ¿cuántos dan? 2 paquetitos. No, debemos garantizarle primero, en imagen estos tiempos de COVID y en tiempos de rigor económico que tenemos, darle suficiente. Y hay que abrir una línea telefónica, algo, donde ellas puedan, que sientan que hay alguien que está pensando en ellas, ¿ve? Para evitar. Entonces, y sé que a nivel del Parlamento nuestro, de nuestra Asamblea, pues hay gente que está interesada en el tema, entre ellas la ministra Asia Villegas, y con seguridad pues va a tener acogida. Y una de las formas de llegar a eso es que hagamos como las personas interesadas en esto, las organizaciones, como un referéndum, ¿verdad? Busquemos en la población femenina unas preguntas bien precisas solicitando la no penalización del aborto, ¿verdad? La no penalización y entregarlas después y ser vigilantes de ello y hacer presencia a nivel de la asamblea de una manera respetuosa, de una manera para que se nos tome en serio y no ¿Se respeta el derecho humano de la vida con esta ley? ¿Verdad? Sí, se respeta, pues estamos salvando la vida de una mujer, porque la muerte materna, la muerte de una mujer trae muchísimos problemas a nivel familiar, a nivel comunitario. ¿Ves? A nivel familiar vemos que quedan niños huérfanos que después son víctimas de violencia, de desnutrición, de todo, porque los hombres pues no tenemos esa capacidad que tiene la mujer, nuestras mujeres, que Dios las bendiga, para llevar adelante. En un hogar que muere el hombre, el hogar sigue, echa para adelante, a como de lugar. Nuestras mujeres son luchadoras, las de aquí, las de todo el mundo. Pero se muere la mujer y todo se viene abajo, porque somos como incapaces nosotros de manejar ese tipo de situaciones. Somos uno de los países más retrógrados en cuanto a legislación sobre derechos de la mujer, sí, pero es por pánico de todos, no es de este gobierno, sino de todos los que han estado antes, el pánico que le tienen a la iglesia, ¿ve? Al poder eclesiástico. Es por eso, y nos hemos quedado pues atrás. Entonces tenemos que tomar el ejemplo, por ejemplo, de Uruguay, que en un mes se le murieron 3 mujeres y cayeron en pánico y empezaron a trabajar en las iniciativas sanitarias, ¿no? Un trabajo muy bien hecho y por eso lograron lo que lograron y es lo que tenemos nosotros que hacer. Entonces, ¿cómo hacer a mí no me gusta hablar de la despenalización, sino la no penalización? Es eso, empezar.
se han hecho muchísimos estudios, las organizaciones, ABESA y todos, muchos estudios. Entonces presentar todos los resultados de eso y buscar las firmas de las personas a quienes entrevistamos y presentarlas y todo, que es un clamor, es un clamor, porque es las personas menos favorecidas económicamente, ¿verdad? En nuestro país son las que sufren con todo eso. Allá en la maternidad Concepción Palacio había un grafiti que escribió alguien en la puerta de la maternidad vieja que decían: las ricas abortan, las pobres morimos. Eso es verdad, porque ellas no tienen acceso. Dejar la hipocresía de muchos médicos, ¿verdad? De que no, sí, que al hospital, pero en la clínica sí lo hacen. Entonces, eso no puede ser. Vamos a tratar. Y la atención, ¿verdad? De una mujer que vaya a un servicio de ginecología, de planificación familiar, que sea bien atendida, con un trato empático, adecuado. Esa mujer va a quedar anclada allí y va a hacer lo imposible por tener y cumplir con su planificación familiar, porque ninguna de las mujeres está buscando embarazarse así para abortar. Eso no es así. Eso no es así. Pero hay que facilitar las cosas, y sobre todo las adolescentes, pues. En las adolescentes ameritan un trato muy, muy especial. No tiene que haber regaño, sino una empatía, darle espacio para sus preguntas, porque ellas las tienen, que aunque nos parezcan tontas, pues para ellas son importantes, y hay que coger papel y lápiz y explicarles de una vez, y en ellas mucho más cuidarlas, no solamente de un embarazo no planeado, sino las infecciones de transmisión sexual. Entonces, por eso es que tenemos también que promocionar y educar sobre el uso del condón, y que ellas se empodere. Yo, por lo menos, adolescentes que veo en mi consulta, siempre les digo: si la persona que está contigo te quiere, pues dígale que usted actualmente no puede usar un anticonceptivo por XX, que él va a tener que usar un preservativo. Si se niega, déjelo. Ese no lo quiere, ese no lo entiende. Entonces, no sé si soy duro o si no estoy apropiado en lo que digo, pero tengo que cuidarlas de alguna manera. Bueno, creo que lo más importante, por lo que tengamos que abogar por eso, es eso: evitar las muertes maternas y las secuelas tan graves que quedan en mujeres que acuden a un aborto en condiciones inseguras. Yo me cansé de ver mujeres jóvenes que quedaban, además de estériles, sin útero y sin ovario, quedar menopáusicas con 22, una con 17 años, porque las lesiones a nivel abdominal eran tan graves que no se podía hacer más nada. Entonces, eso tiene que acabarse. Y tenemos que seguir en la lucha por eso. En otros países ya hay unas aplicaciones en los teléfonos celulares sobre la interrupción voluntaria del embarazo con medicamentos, y donde hay seguimiento y todo muy bien explicado. Entonces, sobre eso tenemos que trabajar, ¿ves?, para evitar que siga este problema tan grande. Seguir haciendo abogacía a todos los niveles, y sobre todo a nivel de los profesionales que se están formando en la especialidad, que son los que van a los que se enfrenta la mujer que tenga problemas con un embarazo no planeado, ¿verdad? La sensibilización hacia ello, el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Saber que la mujer tiene todo el derecho, y está en la ley, de recibir información acerca de eso. Abogar para que esta reforma que se va a hacer a la ley orgánica del derecho de la mujer a una vida libre de violencia sea beneficiosa para nuestras mujeres, porque allí yo pienso que hay como una contradicción, porque dice que la mujer tiene el derecho a tener el número de hijos que ella quiera y con el espacio intergenésico que ella desea y tal, pero el aborto está penalizado. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo con eso. Entonces, que si se respeta el derecho humano de la vida con esta ley, claro, estamos respetando una vida que puede terminar mal si no atendemos las cosas como debe ser.
¿por qué en lugar de promover una ley a favor de aborto no se intensifica la educación sexual? Es que las dos cosas tienen que ir a la vez, ¿verdad? Porque si la educación sexual, pero desde la niñez, desde el preescolar, hay que empezar a trabajar en eso. ¿Ve? Pero tenemos que también asegurar, ¿ve?, la no penalización, porque está demostrado que en los países donde se despenalizó el aborto, no ha habido un aumento sostenido de abortos, nada de eso, no, todo lo contrario, porque una cosa fue apegada a la otra, con servicios accesibles a la planificación familiar, sin trabas, sin citas dentro de 6 meses te toca, imagínate, ¿ves? Donde haya posibilidad para una mujer de adquirir un método anticonceptivo con facilidad, ofrecer métodos anticonceptivos de larga duración, sobre todo en poblaciones, ¿verdad?, alejadas de las grandes ciudades, porque esas no tienen muchas veces la capacidad para estar viajando desde allá del campo hasta donde sea a buscar la farmacia para comprarlo, y a lo mejor no hay, y si lo hay entonces está costosísimo, y más en estos tiempos de COVID y de dolarización. En estos tiempos de cuarentena también que tenemos que hablar, porque en el encierro de mujeres, muchas mujeres han sido de alguna manera sometidas a tener relaciones con su pareja cuando no lo querían y se están embarazando. Ya eso lo estamos viendo. Y eso hay que estudiarlo y eso hay que verlo. ¿Ve? Todas las implicaciones de la pandemia, las implicaciones de la situación económica urgente que tenemos, ¿verdad? Donde el salario, pues el salario mínimo no es el mejor para eso. Entonces tenemos que facilitar el acceso a métodos anticonceptivos de calidad, pero más que al método anticonceptivo es a la calidad de atención que reciban nuestras mujeres. Eso es lo que las empodera, eso es lo que las lleva a ella a empezar a hacer preguntas, porque sabe que este doctor o esta doctora me contesta, me da respuestas claras a mis inquietudes. Eso es lo que yo me canso de decir a todos no me canso de decírselo a todos los médicos jóvenes, hablen con las pacientes, pregúntenle cómo están todas sus cosas, no es solamente sobre el hecho puntual de que quieren. Los jefes de servicios de planificación familiar o de ginecología, los directores de hospitales tienen que hacer auditoría de historias médicas para ver cómo va su consulta de planificación familiar, si se está dando como es, cuántas adolescentes estamos viendo, si hubo embarazos no planeados. Muchas mujeres con dispositivos intrauterinos a veces quedan embarazadas, bueno, y son estigmatizadas cuando buscan el apoyo de una interrupción voluntaria, pero si ella no lo quería, ella estaba haciendo lo correcto, tenía un método anticonceptivo que le falló, porque puede fallar, nada en esta vida es infalible. ¿Ve? Entonces, esas mujeres también son criticadas. Entonces, es una cuestión de que pongamos nuestro corazón, nuestra inteligencia y toda nuestros deseos de mejorar la situación de nuestras mujeres, y es sobre todo a nivel de las consultas cuando las vemos, en la calle también, en el sitio donde se nos pregunte, y seguir luchando con los entes tomadores de decisiones para eso, fundamentalmente para la no penalización del aborto y el acceso fácil, adecuado y libre de todos los métodos anticonceptivos que existan. ¿Ve? Porque cuando dicen que el misoprostol ya está como esencial, sí, pero una mujer, a nadie, ni siquiera a un médico se lo venden en las farmacias porque están destinados, pero porque él tiene acciones muy, muy buenas en los casos de emergencias obstétricas como las anatomías uterinas y todo, y se usa mucho en los hospitales. Pero que vaya una mujer a comprarlo en la farmacia, no lo consigue, todo un mercado negro y a veces falsificaciones, a veces son tabletas que son puro talco, y nuestras pobres mujeres hacen el gran esfuerzo y compran eso, y aparte también por su falta de conocimiento, porque no es falta de educación, es falta de conocimiento,
las usan de manera indebida. Y por eso, como en nuestras leyes está contemplado el derecho a la información, tenemos que decirles cuando, mire doctor, yo tengo esto, ¿cómo? Dígame esto, ¿cómo puedo usarla? Bueno, no se ponga con pachotadas ni nada, sino explíquele claramente cómo las va a usar. Y póngase a la orden, búsqueme y hágale una referencia para colocarle un método anticonceptivo para que ella pueda disfrutar después de su vida sexual sin sobresaltos y sin problemas. Creo que con esto, pues, es suficiente. Yo creo que he hablado mucho y espero que les haya gustado y soy atento a alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora Bache. Creo que le queda entonces una tarea pendiente, ¿no? Como promover dentro del gremio que realmente se incorporen a la discusión, al debate que estamos poniendo sobre el tapete las feministas, sobre la despenalización o no penalización del aborto. Usted hablaba muy bien acerca de la importancia que hay que educar a los médicos y médicas venezolanas acerca de quitar el estigma hacia las mujeres que han decidido no ser madres, ¿verdad? Educarlos en la no penalización de esas mujeres y también erradicar las creencias religiosas en la práctica médica, divorciar, ¿no? Lo que es la religión de la práctica médica, que debe estar al servicio de la salud de las mujeres como un derecho. Por aquí quería hacer una pregunta de la profesora Magdimar León. ¿Cómo ve usted la sensibilidad de los prestadores de servicio de salud en torno a apoyar el derecho a decidir de las mujeres? Sí, yo creo que ha habido un pequeño adelanto, no muy alto, pero hace falta cada vez más la sensibilización y capacitación en temas de salud sexual y reproductiva en nuestros médicos. En los médicos jóvenes hay como un poquito más de apertura a eso y con ellos tenemos que trabajar, ¿ves? Sobre todo es eso, el no emitir juicios, dejar la religión a un lado. Eso no tiene, yo soy muy católico, muy cristiano. Eso es una cosa, pero tengo que ver a esta hermana que tengo al lado que está sufriendo, una mujer con 5 muchachos sola y viene otro. Sinvergüenzura, no, eso no, ella no es ninguna sinvergüenza. Yo tengo que apoyarla en el deseo en que está, y así, o que sea un adolescente, o que sea una mujer profesional. Yo recuerdo que cuando aquellas marchas multitudinarias de la oposición, yo atendía a 2 mujeres con un embarazo no deseado, pero el problema de ella no era, de una de ellas, no era eso, sino que no era de su pareja. Fue una noche, esa que llama uno una noche loca, quedó embarazada, porque tal, bueno, y se resolvió, y le dije cómo era. Y otra también que fue así, una noche loca con una persona, un embarazo no planeado, pero aceptado después porque ella no tenía a nadie en la vida más. Y lo aceptó. ¿Ves? Pero cosas que pasan que ni ella se lo espera, ¿verdad? Entonces no las podemos dejar así. Claro. No se puede dejar una mujer así. Exacto. Entonces, en todo caso, tenemos que seguir trabajando en cada charla, en cada cuestión que uno vaya, hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y si nuestro país queremos que avancemos y todo, tenemos que tener gente joven que se siga formando sin trabas. Ya basta de tener niñas madres, ¿verdad? Niñas de 14 años que ya son madres, imagínense, 16 años ya son madres. No. Yo las quiero ver que sigan el trayecto, ¿verdad? Terminar el liceo, entrar a la universidad, ser una profesional y que cuando ella decida, que ella quiera, que tenga su hijo. Así es. Muchísimas gracias, doctor Enrique. Bien, tenemos por acá como participante de este foro, envía saludos, Casa de la Mujer, Juana Ramírez, la avanzadora del Estado de Aragua. Verónica Robertazo, le mandamos saludos. La profesora Isbeth Fernández, también maestra del feminismo en nuestro país. Carolina de Faldas R.
Belmar Franceschi, directora ejecutiva de Plafam, la profesora Magdimar León Torrealba, que siempre es un placer tenerla muy cerca de nosotras, y la profesora Tamara de... Recuerden que estamos tuiteando la etiqueta Aborto Legal Venezuela y la etiqueta Madre si yo decido. Continuamos entonces con Nelmari Díaz, terapeuta ocupacional especialista en salud sexual y reproductiva de la organización Plafam. Adelante, Nelmari. Hola, buen día a todas y todos. Bueno, tengo una presentación, me imagino que la tienen allí a la mano. Un segundo, claro que sí. Compartiendo pantalla. Perfecto. Bueno, el día de hoy desde Plafam, bueno, con este preámbulo de nuestro director médico, el doctor Enrique Abache, es un honor poder hablar de, bueno, la experiencia o lo que hemos trabajado en el marco de nuestra atención en la asesoría integral del embarazo no planeado, ¿no? Este ha sido un trabajo que nos ha llevado muchos años en Plafam, hemos intervenido de diferentes maneras y bueno, para contarle un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Hablamos o nuestra presentación se habla de aborto en condiciones de riesgo porque dado el marco legal en nuestro país, no hay un aborto, como dirían, que no esté en riesgo, ¿no? Porque si el marco legal nos dice que hay mucha, o como decían, es muy limitante, entonces no podemos hablar de un aborto que no esté en condiciones de riesgo para nuestro país. Una de las cosas a destacar siempre cuando hablamos del programa de asesoría es trabajar en embarazos no planeados versus embarazos no deseados. Es decir, lo primero que puede pasar es un embarazo no planeado, un embarazo que no busqué, que no planifiqué, pero como nos decía el doctor, hay embarazos, perdón, que primero fueron no planeados y que posteriormente se convirtieron en aceptados o deseados, pero están estos embarazos que, bueno, que ya a pesar de que no los planeé, también son no deseados y no aceptados. Entonces nosotros trabajamos desde el marco de no planeados e igualmente puede pasar que una mujer diga, bueno, mira, no lo planeé o resulta ser que quizás realmente no esté embarazada o realmente no está pasando por este proceso porque piensan, bueno, tuve relaciones ayer, ya hoy no tengo la menstruación. Entonces esto que hablaba el doctor de la información. Y creo que una de las bases fundamentales de cualquier orientación debe ser dar información oportuna para que las mujeres tomen la mejor decisión. Siguiente, por favor. Entonces, la magnitud del problema de cuando hablamos de embarazos no planeados y embarazos no deseados, lo podemos ver aquí, una información de la Organización Mundial de la Salud que dice que, bueno, que anualmente se embarazan entre 180 a 200 millones de mujeres en el año, en el mundo, y de esa cantidad, 75 millones son de embarazos no deseados. Sabes que casi un gran porcentaje son no solo de no planeados, sino que realmente no deseados. Y luego de esos 75 millones, 50 millones son de abortos inducidos, o sea, de abortos planificados, que abortos que, bueno, no deseo este embarazo. Entonces, más de la mitad de las mujeres que pasan por un embarazo no deseado llegan a abortar. De esta cantidad de 50 millones, vemos que 20 millones son abortos realizados en condiciones de riesgo. Y de allí vemos que hay 60.000 muertes maternas, ¿no? Eso quiere decir que cada minuto muere una mujer por esto. Es decir, que todo este tiempo que estuvimos hablando en el mundo están muriendo mujeres por causas relacionadas con parto y embarazo y en este caso relacionadas con abortos en condiciones de riesgo. Entonces hay una muerte materna y 30 morbilidades maternas, es decir, 30 complicaciones. Como decía el doctor, no solo las muertes, sino las complicaciones relacionadas con estos abortos en condiciones de riesgo. Siguiente, por favor. Esto nos sigue mostrando entonces lo que es la mortalidad en indicador de desigualdades, donde entonces tenemos que actualmente hay 585.000 mujeres que mueren por complicaciones relacionadas con esto y el 99% es en un mundo en desarrollo y menos del 1% en países desarrollados. Es decir, en estos países donde, que incluye nuestro país, donde bueno, no tenemos leyes que promuevan no solo la interrupción, sino lo que decía el doctor, una educación integral en sexualidad
o una apertura en la atención oportuna, por ejemplo en atención posaborto, son donde están estos marcadores de desigualdades, donde hay más mujeres que mueren en el mundo entero. Perdón. Siguiente. Aquí hablamos en la siguiente de las causas globales de la mortalidad materna, en donde, bueno, vemos que la primera causa es hemorragia, infecciones, hablamos como segunda causa, eclampsia, que son los problemas que tienen que ver con la atención, un 12%, parto obstruido, otra, y entonces en el quinto lugar está un aborto en condiciones de riesgo. Sin embargo, una de las causas relacionadas con aborto en condiciones de riesgo puede ser una hemorragia o también puede ser una infección. Entonces tenemos subregistros que no sabemos si realmente puede ser que entre la primera y la segunda causa de mortalidad materna en el mundo entero está relacionada directamente con aborto en condiciones de riesgo. Por eso es que es tan importante hablar que el aborto es un problema de salud pública y es un problema de salud en general que tiene que trabajarse. La siguiente, por favor. Entonces, hablando de estas causas asociadas con la mortalidad materna, vemos que el aborto en condiciones de riesgo, el aborto inseguro, es una de las causas asociadas con lo que tiene que ver con pobreza. Como decía el doctor, las mujeres más pobres que no tienen acceso no solo a aborto que no sean condiciones de riesgo, sino a métodos anticonceptivos, son las que, bueno, generalmente pueden llegar a un aborto inseguro y por supuesto las complicaciones relacionadas con mortalidad materna. Siguiente, por favor. Entonces, si hablamos de aborto inseguro, está sumamente relacionado con que es un problema de salud pública, un problema de derechos humanos, ¿verdad? Un problema de justicia social, por lo que hablábamos de las mujeres más pobres, y por supuesto de inequidad de género y que tiene que ver con desarrollo social. Siguiente. Entonces aquí vemos tres aspectos a trabajar en el marco de hablar de aborto en condiciones de riesgo, donde es un problema de derechos humanos, ¿sabe? Donde nos debemos enfocar primero en que es un derecho humano no morir por causas relacionadas con parto y embarazo, y en estas causas está directamente lo que tiene que ver con el aborto en condiciones de riesgo. Por supuesto tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, y también con marcos jurídicos en todos los países que por supuesto defiendan y además amparen lo anterior mencionado. Siguiente, entonces en nuestro país, exactamente en Venezuela, siguiente, podemos ver que precisamente tenemos un marco legal sumamente restrictivo, y por eso que, bueno, esta intervención en donde hablamos de que, bueno, esto se va a convertir realmente en ley, esto de la despenalización. Entonces, en este marco legal, exactamente para nuestro Código Penal, tenemos que se dice que el aborto es legal solo cuando la vida de la mujer esté en riesgo. Sin embargo, esta es una decisión que toman los médicos. En el mismo, lo que tiene que ver con el Código Penal, dice cuando la vida de la mujer está en riesgo, y además habla de cuando un médico o una médica vea que esto pase. Es decir, no es porque yo en consideración piense que quizás mi vida está en riesgo y quiero interrumpir un embarazo, sino que está directamente relacionado con que otra persona tome la decisión. Es decir, que a pesar de que tengamos esto, igualmente no tiene que ver con la toma de decisiones de las mujeres. Y bueno, esto es una de las cosas que tenemos que trabajar, además de ser igualmente con esto, una ley sumamente limitante, porque ni siquiera habla de, por ejemplo, el marco de la salud, ¿verdad? O, por ejemplo, de IVE, que es en la interrupción voluntaria, pero que habla en este marco de la salud. Entonces, si hablamos de salud, teniendo el contexto de salud como algo sumamente amplio e integral, quizás allí podríamos hablar de alguna interrupción desde alguna manera para involucrarnos en lo que tiene que ver con causal salud. Pero bueno, nuestro marco legal hasta ahora es sumamente limitado con esto. Siguiente, por favor. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene ciertos artículos que habla de no tanto de la realidad del aborto, sino, porque es lo que más vemos, es solamente lo que está relacionado con el Código Penal, pero hay unos artículos que nos ayudan a brindar información oportuna y a trabajar con los proveedores de salud. Siguiente, por favor. Por ejemplo, tenemos el artículo 58, donde dice, más la parte que está subrayada, toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como la réplica y la rectificación cuando se ve afectada directamente por información
inexactas o agravantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada a su desarrollo integral. Entonces, según esto, podríamos brindar información a todas las personas porque tienen este derecho, y además, dentro del marco de lo que hablamos de derechos sexuales y reproductivos, brindar esta información para resguardar la vida y el derecho a la salud debería ser primordial. Siguiente. Tenemos el artículo 61, en donde, por ejemplo, este artículo lleva mucho a capacitaciones con personal médico, donde dice que la objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento en el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, el profesional de la salud que diga, reconociendo que puedo brindar información, o bueno, puedo brindar información y no voy a trabajar con esta usuaria porque yo no estoy de acuerdo con el aborto, por ejemplo, puedo brindar información oportuna para que una mujer no se muera, invocando lo que tiene que ver con este artículo, debería igualmente brindar información o por lo menos dar una referencia oportuna. Esto es sumamente importante porque en otros países vemos que sí pueden profesionales de salud hablar de objeción de conciencia y entonces así negarse a brindar información, cosas que entonces esto nos ampara en lo que tiene que ver entonces con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es lo que yo digo generalmente cuando está lo que tiene que ver con el código deontológico o también cuando hablamos de lo que tiene que ver con los principios de beneficencia y no maleficencia cuando trabajamos con personal de salud. Y que es que, bueno, yo como proveedor de salud puedo tener ciertas creencias, puedo tener ciertas actitudes, yo como persona como tal, pero no como proveedor de salud. O sea, como proveedor de salud, yo tengo que brindar información, yo tengo que atender oportunamente, y esta es una de las informaciones que cuando los brindo al personal de salud, realmente podemos trabajar allí en algunos cambios en sensibilización y trabajo oportuno para brindar información. Siguiente. Por favor. Nelmari, no te escuchamos. Hola, se quedó congelada. Nelmari. Por favor, amiga, entonces asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos. Quiere decir que por Hola, Nelmari. Te quedaste congelada, no se escucha. Nelmari, no se escucha. Esperemos un par de segundos. Bien, el tiempo apremia. Lamentamos que la conexión de Nelmari no haya ayudado en este momento. Bueno, así estamos en nuestro país con dificultades para conectarnos, pero igual salimos al paso de eso. Vamos a darle entonces en este momento que nos hable la doctora Carelis Tarazón Montenegro, quien es médica, ginecobstetra. Segundo.
La médica Carelis Tarazón Montenegro, ella es especialista en ginecobstetricia y pertenece a la Unidad de Investigación y Estudios de Género Bella Carla Tirón Camacaro de la Universidad Carabobo. Adelante, Carelis. Hola, un gusto saludarles, agradecida con la invitación de parte de la unidad. Primero, bueno, realmente de parte de la unidad, tanto las investigaciones o estudios realizados hasta el momento, siempre una de las cosas que hemos hecho hincapié, sobre todo de parte de la formación de la doctora Marbella Camacaro, es la importancia de las historias, de las voces de las mujeres, de la perspectiva de género como categoría de análisis de los testimonios. Así que en esta oportunidad igualmente quiero ir por esa línea de acción. De esta forma podemos revisar cómo el ejercicio, la práctica de la obstetricia, lamentablemente en sus atenciones, pues se devela la violencia de género, específicamente la violencia obstétrica, y en particular en este caso como en la posición médica frente al aborto, realmente está permeada de muchas subjetividades y pues de las creencias, de todo el sistema de creencias que está tanto en la formación como en el ejercicio. Quiero hablarles en primer caso de mi primer año de formación, donde recibimos en la emergencia a una joven adolescente, la cual estaba con condiciones alteradas por hemorragia, signos de hemorragia, de infección genital, consecuencia de un aborto provocado con pastillas. Es recibida por una de las compañeras de turno y realmente en unos cubículos, los cubículos de emergencia son muy pequeños, con 3 camillas, se escucha absolutamente todo, no hay privacidad alguna. Y esta compañera, al recibirla, comienza a alterarse, gritar y decirle que pues lo que había hecho era pecado, que por qué se atrevía a hacer eso. A tal magnitud la violencia verbal que ejercía esta compañera, que pues en un momento me acerco a calmarla y pues cuando se retira me dice que le daba mucha molestia porque cómo abortaban tan fácil y ella no había podido embarazarse aún. Bueno, ante toda esta situación, pues nada, asumo el ingreso de la joven y pues por sorpresa, además, era una persona conocida del barrio donde me crié y viví hasta los 18 años de edad. Hago esta acotación porque como un llamado de empatía. Este barrio es un barrio considerado zona roja en Cagua, estado de Aragua, muy peligroso, con condiciones socioeconómicas adversas, delincuencia, como cualquier otro barrio, sirve de ejemplo de cualquier otro barrio de nuestra Venezuela. Y esta historia de esta joven, con estas condiciones, de una historia familiar de embarazos adolescentes, pues estaba siendo recibida bajo este contexto. La historia de ella es la historia de muchas, de cualquier mujer de Venezuela. Bueno, fue atendida, se resolvió dentro de lo que la atención médica pues establece. Realmente, como ya previamente se ha acotado, las mujeres que reciben atención en estos casos de interrupción voluntaria del embarazo son las últimas en atenderse, son las que más tiempo de espera tienen. Esa es la realidad de las salas de atención y pues tienen que, aparte de vivir el proceso del aborto, pues además pues las miradas, el juicio, los prejuicios, la culpa y el rechazo pues del personal. En relación a lo que me refería esta compañera en el momento, realmente no hay una base científica, es una base moral de sus creencias religiosas, de sus propias necesidades, de sus propias frustraciones reflejadas en ese momento. Entonces,
lo que refleja que efectivamente nuestra formación y nuestro ejercicio pues está permeado por todo esto. Se habla de ciencia, de objetividad, pero la realidad es que está permeado por todo esto. En otra oportunidad, porque quiero hacer relación de estos casos como en otras, las mujeres abortan en diferentes condiciones. En este caso fue una adolescente, pero en otra oportunidad fue una mujer adulta que llegó en peores condiciones de hemorragia, de infección, y pues no dio chance de interrogar, de historia ni nada, sino que pasa directamente a quirófano. Tenía perforación uterina, estaba séptica, terminó en histerectomía, bueno, en cuidados intensivos, afortunadamente se recuperó. No formó parte del porcentaje de muertes maternas, pero sí de las complicaciones de un aborto inseguro. Y igualmente, los juicios de valor, los prejuicios por parte del personal, en este caso no fue directamente hacia la paciente porque pues, no estaba en condiciones de recibir ningún tipo de conversación, pero con los familiares, en esta oportunidad fue igualmente, porque se hizo cuando los familiares nos comentan que había sido supuestamente por parte de un personal de salud de forma clandestina. Entonces, igualmente, en esta historia quiero reflejar cómo hay un doble discurso, porque tiende a pasar que tanto a nivel público como durante las atenciones, el personal de salud dice que no está de acuerdo, pero la realidad es que muchos tienen de forma lucrativa el aborto inseguro. Venden las pastillas, ¿ok? En los barrios se consiguen, bueno, obviamente hay una situación ahorita compleja para conseguir el misoprostol, pero en forma general, muchos del personal de salud participa de este negocio, ya sea vendiendo las pastillas o en la práctica del aborto, muchas veces igualmente en condiciones no adecuadas para garantizar el bienestar de las mujeres. Entonces, comparto lo que ya previamente exponían, que efectivamente hay un personal, realmente una sociedad hipócrita ante esto, porque igualmente pasa lo siguiente con respecto a la anticoncepción. Decimos que es que hay acceso, el acceso primero es la anticoncepción, pero cuando mujeres menores de 35 años solicitan una esterilización se les niega. Entonces, o hay que pedirle autorización a la pareja, todavía eso pasa. Entonces, realmente el personal de salud no tiene la sensibilidad ante el tema, hay que hacer un llamado a la empatía, a esta sensibilidad, de qué forma en el proceso de formación, tanto de pregrado como de posgrado, debe existir una formación con enfoque de género y de derechos. Es la única forma de que se puedan visibilizar todas las condiciones culturales, sociales, económicas que influyen en los procesos de salud y enfermedad de las mujeres, que son totalmente diferentes que la de los hombres. Hay una desigualdad de género, tanto así que las mujeres son las que hemos asumido la responsabilidad de la anticoncepción, ¿ok? En un estudio realizado en la unidad en conjunto por la compañera Karina Bao y la doctora Camacaro, refleja en cuanto a masculinidades que el 66% de los hombres reflejaban que no usaban anticonceptivos y de esto el 72% decía que no iba a usar preservativo porque disminuía su placer sexual. Entonces ha sido históricamente responsabilidad de las mujeres el uso del anticonceptivo, asumiendo los efectos colaterales de los mismos, cabe acotar. Entonces el personal de salud debe estar sensibilizado con estas realidades. Las mujeres abortan, estemos o no estemos de acuerdo. Pobres, ricas, profesionales, con diferentes grados de instrucción, lo hacen. Y lo hacen en condiciones inseguras. Además de esto, pues, el personal de salud, pues creo que hay que sincerarse, ¿no? Pasaba mucho, porque me gusta mucho esa referencia a las cosas que pasan en nuestro diario ejercer, ¿no? Que de los servicios externos, cirugía, otros acudían al área de ginecología a solicitar la receta para el misoprostol porque, bueno, algún familiar, conocido, pareja, pues necesitaba. Pero cuando le preguntaba sobre estos procesos, pues no, se negaba. Y el tema de discusión a nivel de, sobre todo, ginecología y obstetricia,
debe ser con un enfoque diferente, porque si se habla de aborto o del manejo del aborto séptico, que generalmente pues cuando se complica la interrupción voluntaria, pues termina un aborto séptico, realmente se habla desde el enfoque de protocolo de atención, qué antibiótico le voy a colocar, qué hago, cuánto voy a hidratar, cuánto voy a hacer, pero hay que darle otro giro a esta formación, enfoque de género y derechos. Una cosa que quería también acotar hoy, hablando de esta posición médica, es que hay un cambio en relación a lo que es el juramento hipocrático, en relación a la Asamblea Mundial de Médicos, en que en vez de ser un juramento se pasará a promesa. Este cambio se hizo en el año 2017, porque realmente hay que actualizar en todo, no solo en la parte de atención, tecnología, sino en todo lo que se está haciendo, enfocado más a esta realidad. Y uno de los cambios que se hace es en colocar que se debe respetar la autonomía y los derechos humanos de las pacientes. Entonces, pues los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Y es una línea en la que también se puede accionar en este sentido de formación. Realmente, considerando que todos casos, ya sea de forma clandestina, porque haya acudido a algún centro de este tipo, o ya sea porque haya utilizado algún medio físico, como sabemos, todas estas pacientes van a pasar por un sistema de salud. Entonces, es un problema de salud pública, como ya se ha relatado previamente, forma parte de las principales causas de muerte materna, ya sea por hemorragia o sepsis, además de todas las complicaciones. Entonces, es responsabilidad del personal de salud y en específico de ginecología y obstetricia, pues prestarle atención a este problema y buscar soluciones, unirse a la discusión, unirse a estos procesos de cambio, porque también es responsabilidad de nosotros pues garantizar que el bienestar de estas mujeres. Realmente la ginecología no debería distinguir, somos nada más para las mujeres que desean ser madres, no. La ginecología obstetricia es para las mujeres que desean ser madres y para las que no también. Y el acompañamiento es importante para las mujeres que paren como para las mujeres que abortan. En los dos casos es fundamental el acompañamiento. Entonces, independientemente de nuestra concepción, creencia, necesidades particulares como profesionales, pues debemos asumir esta realidad. Quiero hacer una acotación o un testimonio que quiero leer tal cual, una investigación que se hizo igualmente por parte de la unidad en relación a un caso de un aborto clandestino practicado bueno, por un profesional de la salud. El título de este ensayo es El miedo fue frío, la soledad inmensa, la culpa eternamente mía. Ella relata tal cual, porque es una entrevista: el doctor me mandó a poner una bata, me acosté, abrí las piernas, según me iba a colocar sedación en vena, pero creo que me pasó solución y ya, porque sentí todo. Me raspó el útero y sentí que me arrancaba la vida. La expulsión y ese momento del legrado sin anestesia es de las cosas más dolorosas que he podido vivir. Me quejé y grité, pero el doctor me ordenó que me callara y aguantara, porque así no lo iba a hacer, y que las personas alrededor del edificio iban a escuchar. Así que aguanté mi dolor. Entonces, realmente, estos relatos me mueven mucho, nos mueven mucho. Realmente es importante los números, las estadísticas, los relatos de las mujeres son importantes y hay que cambiar efectivamente la formación. Tiene que ir de la mano, coincido con todo el panel y todo lo que se ha conversado, no es solo la despenalización, sino que va de la mano de una educación sexual integral, debe estar abocado el enfoque de género también, y que la formación del personal de salud debe cambiar radicalmente hacia esta misma tendencia. Muchísimas gracias, Karen,
bueno, totalmente es movilizada por estos testimonios, ¿no? Desgarradores, igualmente desgarradores los testimonios que tenemos en nuestro libro Gancho, Canela y Sangre, es que realmente abortar, interrumpir un embarazo en una sociedad donde está penalizada, donde te llevan a la clandestinidad, realmente es un asunto de alto riesgo. Y que no solamente afecta la salud general, no solamente es un problema de salud pública o inclusive un problema de derechos humanos, sino que afecta la salud mental de las mujeres, que les adelanto también este tema va a estar tocado en otros foros próximos. Pero fíjense la integralidad de una realidad como interrumpir el embarazo, que además ha sido milenario, desde los tiempos históricos contemporáneos, se aborta, la mujer decide interrumpir un embarazo y la idea es que con estos foros podamos crear el músculo para empujar hacia la discusión, hacia el debate por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que realmente sea, que no esté penalizado, que solamente esté penalizado cuando sea en contra de la mujer, en contra de la decisión de las mujeres, ¿sí? Y que menos mujeres tengan testimonios desgarradores como estos, porque finalmente no solamente, como les decía, está afectada su salud, quedan estériles o con graves cicatrices internas y externas, sino también afectada su salud mental, ¿sí? Vamos a darle el paso entonces a Nelmari para que continúe con la ponencia que nos trajo, que bueno, por problemas de luz ¿Me escuchan? ahora sí, bienvenida Mucho de mejor. nuevo. Ay, gracias. Así Sí, es. bueno, una realidad de nuestro país es que me quedé sin luz. Entonces, bueno, podemos retomar Darle el paso quizás entonces en a la, Nelmari para que continúe con la lámina la ponencia que 16. nos trajo, Ah, perfecto. que bueno, por problemas de luz ¿Me escuchan? ahora sí, bienvenida Mucho de nuevo. mejor. Ay, Así gracias. es. Sí, bueno, una realidad de nuestro Escuchamos. país es que me quedé sin luz. Entonces, bueno, podemos retomar quizás en la, Darle el paso la lámina entonces a Nelmari 16. para que continúe Ah, con perfecto. la ponencia que nos trajo, que bueno, por problemas de luz ¿Me escuchan? ahora sí, bienvenida Mucho de nuevo. mejor. Escuchamos. Gracias. Y bueno, una realidad de nuestro país es que... Hola, Nelmari. Entonces, bueno. Hola, es que se está repitiendo como el audio. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, sí, se estaba repitiendo, pero creo que ya se arregló. Ok. Entonces, bueno, quedamos en el artículo 78, donde los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos y están protegidos por la legislación de los órganos tribunales especializados, los cuales respetarán y garantizarán y desarrollarán contenidos en esta construcción. Ahora sí, sí, se estaba repitiendo, pero La creo que ya siguiente se lámina, por favor. Ok. Entonces, bueno, quedamos en el artículo 78. Esto es para destacar, tiene que ver con el artículo 50 de la LOMNA, y desarrollarán contenidos en Hola, esta es que se está construcción. repitiendo como el audio. ¿Me escuchan bien? La siguiente lámina, por favor. estaba repitiendo, pero creo que ya se arregló. Ok. Entonces, bueno, quedamos en el artículo Esto es para destacar, tiene que ver con el artículo 50 de la LOMNA, y desarrollarán contenidos en esta construcción. como el audio. ¿Me escuchan bien? La siguiente lámina, por favor. Repitiendo, pero creo que ya se arregló. Bueno, quedamos en el artículo Esto es para destacar, tiene que ver con el artículo 50 de la LOMNA. Y desarrollarán contenidos en esta como el audio. La siguiente lámina, por favor. Esto de la señal, no escuchamos a Nelmari. Muy importante porque Plafán ha sido, bueno, desde el año
1986, quienes han estado atendiendo a mujeres con embarazos no planeados y tuvieron una magnífica articulación con la Maternidad Concepción Palacios para atender a mujeres en proceso de aborto y dar atención posaborto. Y quería mostrarles eso para ustedes, para que conozcan la realidad del aborto en nuestro país y las luchas y las diferentes acciones e iniciativas que se han hecho en función de atender lo mejor posible, como podamos las organizaciones, de atender a las mujeres que están pasando por una situación de embarazo no deseado, no planificado, producto de una violación y que no quieren continuar con esta gestación, así como también atender, a orientar y acompañar a mujeres que deciden no ser madres, ¿sí? Que es muy difícil en este país donde hay un culto importante a la maternidad, se obvia que muchas mujeres no quieren cumplir con ese mandato que es netamente patriarcal y que la religión se ha tomado esto, digamos, muy fehaciente para, bueno, seguir subsumiendo a las mujeres a solamente una dictadura de lo biológico y lo reproductivo. Creo que, bueno, lamentando lo mucho. ¿Me escuchan? ¿Estás de vuelta en el Mari? Yo creo que... ¿Podemos intentarlo una vez más? Intentemos. Solamente una dictadura de lo biológico y lo reproductivo. Creo que, bueno, lamentando mucho... ¿Me escuchan? ¿Estás de vuelta en el Mari? Yo creo que... Bien, bueno, vamos a continuar, vamos con las preguntas. Este chat ha estado bastante ardiente, como queremos, ¿verdad? Justamente para hacer estas preguntas a los ponentes, a las ponentes. Comencemos con una pregunta dirigida a Yelena. Sí, ¿quién habla? ¿Quién? El Mari. Bien, tenemos la pregunta entonces para Yelena. El tema de los vendedores informales de la misoprostol es una problemática bastante compleja desde nuestros espacios. ¿Cómo podemos mejorar el acceso a la misoprostol legítimo y en las dosis correctas, Yelena? Bueno, eso pasa por la despenalización y también la legalización y la comercialización legal de estos medicamentos. ¿Qué podemos hacer desde las organizaciones? Bueno, tenemos que seguir impulsándolo, eso, como el derecho de acceso a bienes y servicios que garantizan la salud, el derecho de acceso sin discriminación. Tenemos que seguir impulsándolo como un derecho humano, como es, pues. No sé si con eso más o menos respondemos o... Sí, ahora la siguiente pregunta de Simón Hurtado, que nos hace esta pregunta conectado desde Reino Unido. Simón te pregunta si han considerado identificar si las usuarias de la línea tienen alguna práctica religiosa, Yelena. En este informe no quedó documentado esa pregunta para este informe, pero se está haciendo un segundo informe en el que sí se indaga un poco sobre eso. Así lo respondió Guillermina en el chat también. Hay varias preguntas que quedaron respondidas también en el chat.
Bien. Ahora, un comentario interesante de la profesora Ifet Fernández. Si la religiosidad de nuestra cultura es un gran obstáculo hasta para debatir el tema, no se comprende que despenalizar el aborto no quiere decir que todas las mujeres tendrán que abortar. Las que no quieren por creencias religiosas, pues no lo hacen, pero dejan de morir las que necesitan hacerlo. ¿Sí? Y Yoconda dice, el asunto es que en la reforma del artículo 76 de la Constitución del Código Penal que planteaba Yelena o de la ley de violencia que contemplaba el doctor Abache, me parece que es un primer paso, es eliminar los artículos del Código Penal del siglo XIX referidos al aborto. Así es. Larisa dice, un embarazo no deseado llevado a término será a futuro un hijo o hija no deseado y emocionalmente y económicamente eso tendrá un duro impacto en la vida de esa criatura y todo su entorno. Así es, la maternidad obligatoria o forzada es una forma de tortura que además tiene consecuencias en estos niños y niñas traídos al mundo no deseados, no queridos y sin ninguna protección del Estado además. María Fernanda Montilla nos dice, con las leyes podemos crear mecanismos para proteger o crear garantías para las personas que necesiten abortar, no para promover la interrupción voluntaria del embarazo. Vanessa Robertazo pregunta, quisiera preguntar a los especialistas, ¿realmente el misoprostol funciona? He visto casos en los que realmente no les ha hecho nada a las mujeres o simplemente un sangrado leve. ¿Quién contesta la pregunta? Hola. Que conteste Abache. Ajá. Abache y Carelli. ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Cómo ¿Me no? oyen? ¿Sí? Sí. El misoprostol original, el legal, no el que viene importado sobre todo de Colombia, que son especialistas en falsificar, que funciona perfecta, ¿verdad? Vivo, sí lo es. Y pueden hacerlo con todo. Lo que pasa es que algunas mujeres, como queda un pequeño sangrado, se hacen una ecografía luego y aparecen pequeños restos, todavía creen que están embarazadas y los médicos que la ven a veces, entonces les indican, bueno, hay que hacerte un curetaje y tal, y no. Yo en eso yo he tenido mucha experiencia, no es bueno uno hablar de esa manera, pero sí, lo que hay es que tener un poco de paciencia y en todo caso, pues para tranquilidad de ella, darle una tableta más, que eso ayuda a la contracción uterina y expulsa esos restos y ya está. A los 10 días, un nuevo eco verá un útero limpio. Sí funciona el misoprostol. Carelli, ¿pudieras tú también aportar sí. a esta? Ok. Sí, justamente, bueno, también depende de las condiciones, porque el detalle es que en relación a las semanas también hay dosificaciones y a veces pasa mucho eso, por eso es que es importante la información. Aparte de lo que ya expusieron, que no estén vendiendo algún fármaco que realmente no esté cumpliendo con los requisitos adecuados, que no sea original, ¿sí? El detalle es que también si no se están utilizando las dosis adecuadas en función de las semanas de gestación. Y apoyo totalmente lo que exponían en relación a que debería también tenerse disponibilidad de mifepristona. O sea, estamos atrasados en eso, porque realmente lo que se utiliza en otros países es mifepristona. Hay protocolos en relación a eso. ¿Podría participar en esta respuesta? Sí, claro. Mari, Buenísimo. ¿volviste? Bueno, sí, no soy médico como tal, sin embargo, llevo muchos años trabajando en lo que es brindar asesoría e información y hemos visto que el misoprostol sí funciona y bueno, reforzando lo que han dicho nuestros dos ponentes de profesional de la salud, utilizado en el tiempo correcto y con las dosis correctas, funciona. Lo hemos visto en la mayoría de las mujeres donde quedan pocos restos después de utilizarlo y además ha sido, bueno, como dice también la doctora, sería excelente con la MIFE, además del miso,
hacen una combinación que permiten realmente interrupción administrada, que puede ser rápida, que puede ser con pocas complicaciones o sin complicaciones y además sin restos. Entonces, lo que vimos en lo que hemos visto en la experiencia de mujeres que lo utilizan es que realmente funciona con la información correcta, utilizada con la dosis correcta y en el tiempo correcto. Gracias, Nelmari. Así es, y no podemos desconocer que las mujeres que acceden a una interrupción voluntaria del embarazo, aun cuando sea esta interrupción voluntaria, igual también es una mujer con creencias, con miedo y en un contexto de clandestinidad y penalización que también va a influir, aun cuando te tomes las dosis de pastillas correctas, también influye emocionalmente, ¿verdad? En cómo esta medicina va a hacer efecto en tu salud. Con mayor resistencia y con mucho miedo, por supuesto que no va a ser, digamos, una efectiva, sí, que no va a tener el efecto deseado. Entonces hay que tomar en cuenta también estos indicadores psicoemocionales. Continuamos con algunas. Sí, claro. ¿Puedo hablar? Ajá. Fíjate, eso es importante, como lo han puesto, he visto ahí en el chat, el acompañamiento, ¿verdad? La explicación exacta. Cuando se le informa a una mujer cómo va a colocarse el misoprostol, dónde, cada cuántas horas, todo eso, y se le apoya y se le dice qué va a sentir, ¿verdad? Después de tomar, a cuánto tiempo puede aparecer, todo eso. Los efectos no secundarios, sino pues son efectos esperados, pues se toleran mejor. Y cuando tú le das la oportunidad, yo te voy a estar monitoreando y te tomas la molestia de llamarla, cómo va todo, eso le da mucha seguridad, ¿verdad? Y la cuestión funciona. El acompañamiento y el monitoreo de ese proceso. Sí, y creo que esta es una de las bases que no pudimos decirlo desde Plafam, que se brinde esa consejería y esa información y es fundamental para que todo el proceso pueda darse, y a pesar de que nos mantenemos en abortos en condiciones de riesgo, son de menor riesgo. Así es. ¿Alguna otra persona participante en el foro quisiera dar alguna opinión o alguna pregunta? ¿Alguien que desee sí participar? puedo opinar un poco sobre este tema del acompañamiento y la medicación y el misoprostol y la mifepristona. Creo que también, aparte del acompañamiento en cuanto a las dosis, creo que también hay que tener un acompañamiento en cuanto a reconocer que te están vendiendo misoprostol. Porque como decía el doctor Abache antes, te pueden vender cualquier cosa. Entonces creo que también en la condición de Venezuela, parte del acompañamiento es enseñar a cómo reconocerlo, cuáles son exactamente las dosis antes de estar en ese momento de tomártelas. Más que todo esa preparación antes del aborto. Sí, voy a hablar, hay que ser cuidadoso con eso. A Plafam una vez llegó una niña que había comprado, se suponía que había comprado unos implantes subdérmicos por internet en $40. Pero ella lo llevaba, entonces lo que iba a pagar solamente era la consulta, etcétera, porque ella llevaba su implante. Cuando el médico ve el implante, ¿saben lo que era? Un palito de esos de chupeta, de que lo comen los niños. Hacía la criatura, un adolescente de 16 años que no conoce todavía eso, pues así. Le quitaron ese dinero y lo que le dieron fue dos palillos de esas de chupeta. ¿Se oyó? Sí, escuchamos, doctor.
Entonces, para que vean muy claro, muy que es claro. lo que tenemos que tener en cuenta eso, pues la calidad de lo que se va a consumir, porque en estos tiempos de dificultades, bueno, la gente hace desastres en contra del hermano, del ser humano, pues. Así es, la clandestinidad hace que entonces las mafias, ¿verdad?, de Sí, venta claro, de así es. no solamente te vendan la equivocada, sino a unos precios exorbitantes, ¿no? Y eso hace que entonces la mujer que accede, bueno, erróneamente a estas mafias, sin la atención, sin la información adecuada, entonces el tratamiento no es efectivo y deben nuevamente ubicar el tratamiento, nuevamente pasar por la angustia. Entonces, es, como les decía, como ya lo hemos hablado en el foro pasado y en este lo seguiremos reiterando, el aborto es una realidad. Muchas mujeres en el mundo lo hacen, pocas lo hacen en condiciones seguras, y lo que queremos desde Venezuela primero, que realmente se atienda esto como que es un caso grave y que va en aumento la mortalidad materna por causas que pueden prevenirse, entre ellas un aborto bien atendido a tiempo, ¿sí? Bueno, acabar con la hipocresía que hay a ese respecto, tanto en el gremio médico como en el público en general y en la iglesia, ¿verdad? Que en la iglesia se cometen tantas cosas y nos quedamos callados y nada. Y en todo, a todos los niveles. Hay muchísima hipocresía. Todo el mundo ha tenido una experiencia de aborto y tal, pero lo tiene callado. Y ha acudido a las vías que tenga que acudir y tal, pero no quieren hablar. Todo el mundo quiere meter la cabeza bajo el hueco como el avestruz. Entonces, acabar la hipocresía con eso. así es, acabar la hipocresía dentro del clero, dentro del contexto religioso, que, bueno, sabemos que el aborto ilegal es beneficioso para unos, inclusive para personas dentro de este clero. No quiero despedir este espacio sin decirles que hemos alcanzado 296 personas, nos vieron por Facebook Live, 70 personas estuvieron en este foro, por Zoom, y tuitearon Pilar Navarro, la profesora Magdimar León, Titúa y la profesora Isbeth Fernández. Todavía están a tiempo de seguir tuiteando. ¿Alguna otra pregunta para cerrar el espacio? Bueno, el magnífico foro de hoy, de verdad, súper contenta con este espacio y muy agradecida por todas las personas que estuvieron presentes. Por acá dice Belmar, excelente, felicitaciones, que la marea verde llega a Venezuela. Bueno, nosotras las comadres, por supuesto queremos que llegue la marea, pero queremos que sea fucsia. Magdimar también está de acuerdo con eso. Hay muchas por acá que estamos de acuerdo en tener un color que nos identifique, ¿no? Así como las mexicanas también hicieron una marea morada a favor del aborto. ¿Por qué no en Venezuela otro color, otro oleaje dentro de esa gran marea que es la despenalización del aborto y la ley por la interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, yo realmente súper satisfecha, contenta, emocionada, trabajo por hacer articulaciones. Este espacio está creado con la intención también de visibilizar la diversidad política, ¿ok? Estamos en un punto en que no apostamos más a la polarización. La polarización ya no forma parte de nuestras vidas. Nos reunimos acá diferentes tendencias políticas con un solo propósito: los derechos humanos de las mujeres venezolanas, que cada vez más están en detrimento, y aquí tenemos muchas dolientes para seguir luchando en pro de esos derechos. Bueno, muchísimas gracias, fabulosas ponencias. Gracias a todos. Yo me despido porque mi nieto me reclama. Un abrazo y un beso a todas las mujeres y especialmente a ustedes de este maravilloso foro. Un abrazo. Claro que sí. Bueno, les agradecemos. Si pueden prender la cámara y tomamos una fotito grupal, por favor, porque esto queda en el histórico, por supuesto. Espérate que me voy a peinar un poquito, voy a pasar el peine.
Como no, doctor, claro. Si se convierte en compadre público, Está muy despeinado, doctor, está despeinadísimo. Sí, sí, que tengo frizz, que me hace frizz. Ahora sí. Ahora sí, todas las cámaras prendidas. Sara, Luisa, Claudia, Soledad. No puedo abrir mi cámara. No. Dejen ver si la mía está abierta. Sí, está abierta. La mía está cerrada, pero no la puedo abrir. Excelente, de verdad. Muchísimas gracias. Estuvimos aquí las comadres púrpuras, bueno, la comadre Argelia que estuvo con ustedes, comadre Úrsula Remedios en los controles, comadre Roja tuiteando en tiempo real, comadre Penélope llevando esta minuta de derecho de palabra también, comadre Antumbra muy pendiente del Zoom, perdón, del Facebook y también de los controles técnicos, y comadre Penélope llevando la sistematización del foro de hoy, que se los vamos a hacer llegar los próximos días a sus correos. Muchísimas gracias. Y al Centro de Estudios de la Mujer, como siempre, muchísimas gracias. De verdad, esta articulación intergeneracional es maravillosa. Bien, bueno, tomemos fotos. Bien, bueno, despedimos el espacio. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en un tercer foro. Saludos, chao. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao a todas, bellas. Hasta luego, gracias.